Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Sevilla Vizcaíno, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Actualmente curso el sexto semestre y, junto con mi equipo, presentaremos la técnica de la venodisección. Bueno, los tópicos que vamos a tocar para la presentación de esta técnica son los siguientes: definición, función, venas, histología, descripción anatómica, indicaciones, contraindicaciones, complicaciones, material utilizado y técnica. La venodisección es un procedimiento de cirugía menor que consiste en disecar una vena para introducir un catéter, el cual nos sirve para la infusión intravenosa de diferentes líquidos. Esto dependiendo del objetivo terapéutico, que puede ser la administración de medicamentos, la alimentación parenteral, la reposición de líquidos y electrolitos, hasta la monitorización de la presión venosa central. No hay que olvidar que es un procedimiento de urgencias, el cual puede ser practicado tanto en niños como en adultos y que tiene sus indicaciones bien específicas. Ahora bien, para poder llevar a cabo la venodisección es muy importante la elección de la vena, ya que no en todas las venas es posible realizar la técnica. Por eso debemos escoger una vena con las siguientes características: una vía de acceso rápida y fácil y que el porcentaje de lesión sea el mínimo. Tal es el caso de la vena basílica de la fosa cubital en el adulto y de la vena safena interna a nivel del malleolo interno en el niño. Aún así vale la pena mencionar las demás disposiciones anatómicas con las que contamos para acceder a una vena, y estas son: vena de la cabeza, temporal superficial; vena del cuello, yugular externa; vena del tórax, la subclavia; vena del brazo, la basílica y cefálica; vena del miembro inferior, la safena interna, anteromaleolar interna y dorso del pie. Ya mencionamos algunos parámetros que tomamos en cuenta para la elección de la vena. Sin embargo, existen otros muy importantes y frecuentemente ignorados, como lo son las características histológicas de las venas. A su vez, y aún más importante, es el conocimiento exacto de la región anatómica a disecar. Es conveniente recordar las características histológicas de las venas, y estas son las siguientes. Las vénulas tienen un diámetro de 0.1 a 0.2 milímetros. Se caracterizan por presentar una túnica íntima formada por endotelio y una capa subendotelial. La capa media es inexistente, con pocas fibras musculares. Las venas de pequeño y mediano calibre tienen un diámetro de 1 a 9 milímetros. Están formadas por una túnica íntima con una capa subendotelial delgada que en ocasiones faltan. Presentan válvulas formadas por haces de músculo liso. Las venas de gran calibre poseen válvulas. Presentan una capa íntima bien desarrollada, aunque la capa media está muy reducida, con poco músculo y escasa conjuntiva. Hemos llegado a un punto crucial para poder realizar la técnica, y esta es la descripción anatómica del área a incidir. Es de vital importancia el conocimiento exacto, esto para no lesionar tejidos adyacentes. Nos limitaremos a describir la técnica en la fosa cubital, esto por ser la vía más accesible en pacientes adultos. Es importante no olvidar que en el caso de infantes se sigue el mismo procedimiento, recordando las estructuras anatómicas con que guarda relación el área de la fosa cubital. La fosa cubital es una región cóncava y triangular de la cara anterior del codo. Limita hacia arriba con una línea imaginaria que une los epicóndilos humerales medialmente con el músculo pronador redondo y lateralmente con el músculo braquirradial. El piso de la fosa cubital está formado por el músculo braquial y el supinador del brazo y del antebrazo, respectivamente. El techo de la fosa cubital lo forma la fascia profunda, que comprende la aponeurosis bicipital. El techo está cubierto por la fascia superficial y la piel. En conclusión, la fosa cubital contiene el tendón del músculo bíceps, la arteria braquial, cubital y radial, las venas braquiales y parte de los nervios mediano y radial. La arteria braquial procede de la región axilar. Se origina en el borde inferior del músculo redondo mayor, como continuación de la arteria axilar. Se encuentra por debajo de los músculos tríceps y braquial y está cubierta por los músculos coracibraquial y bíceps. A nivel de la fosa cubital se bifurca y da origen a dos arterias, la arteria cubital y la arteria radial. A medida que la arteria braquial desciende verticalmente por el lado interno del brazo, acompaña al nervio mediano, que se cruza por delante de ella y se coloca a su lado interno. La arteria braquial es acompañada de dos venas profundas, las venas braquiales, que se originan a nivel del codo, en la unión de las venas satélites de la arteria cubital y de la arteria radial. Estas venas y sus comunicaciones rodean a la arteria, formando una red anastomósica que finalmente desemboca en la vena axilar. Las venas superficiales del brazo son dos: la vena cefálica, situada en la fascia superficial, que discurre a lo largo de toda la cara anterolateral del bíceps, y la vena basílica,
situada igualmente en la fascia superficial, recorre el canal bicipital interno y al llegar a la unión del tercio medio e inferior del brazo, perfora la aponeurosis y pasa así a la profundidad de la fascia braquial. Ya identificado el sitio para realizar la disección, procedemos a realizar la técnica, pero antes no hay que olvidar las indicaciones por las cuales haremos el procedimiento. Las indicaciones en los niños son las siguientes. Debe practicarse en pacientes en estado crítico. Se aplicará en los niños que requieran administración de líquidos parenterales por tiempo prolongado. Todo catéter introducido en una vena es una puerta de entrada para los microorganismos, por lo tanto, su aplicación debe efectuarse con técnica estéril. Ahora bien, conozcamos las indicaciones en pacientes adultos, en la reanimación, en la medición de la PVC y en pacientes en estado de shock. Es importante tener siempre presente las contraindicaciones para no lesionar los tejidos, y estas son venisecciones previas, traumatismo en la región próxima a la cual se va a acceder, sospecha o existencia de la lesión vascular de toda la porción venosa de la zona a diseccionar. Por ejemplo, en una disección de la vena basílica, cuando está afectada la axilar o la subclavia, se prefiere otra vena, inclusive con que se encuentren afectadas la arteria subclavia y axilar. De igual manera, es importante tener en mente las complicaciones que pudiesen suscitar una mala técnica o una reacción normal del organismo, y estas son infecciones, flebitis, trombosis, neumotórax, lesión venosa, quilotórax, embolia pulmonar, perforación de miocardio, fístula arteriovenosa, pseudoaneurisma y hematoma. El equipo y material que vamos a necesitar es el siguiente. Material para la desinfección de la piel. Lidocaína al 1% con una jeringa de 10 mililitros y una aguja calibre 25. Un torniquete. Una pomada antibacteriana tópica. Cintas y rollos de gasa. Cinta para fijar el brazo. Líquido intravenoso con un recipiente con un equipo de venoclisis de sangre INYE. Una bomba de sangre y unos campos estériles. Ligaduras de seda 3 ceros, sutura de piel de nylon o polipropileno con aguja cortante, portaagujas, hojas de bisturí número 15 y 11, pinzas de mosquito, tijeras para disección de tejidos y tijeras para corte de sutura, separadores de autorretracción y 2 separadores de ángulo recto, cánula de alimentación pediátrica tamaño 5F y 10F. Se recalcó que el mejor lugar para practicar una disección de urgencias en el adulto es la fosa cubital, pero para fines didácticos se describe la técnica en la cara anterior del antebrazo. Ahora sí, ya elegida la vena diseccionar, habiendo revisado los parámetros anteriores y teniendo en mente la anatomía regional, procedemos a realizar la técnica. Lo primero que debemos hacer es aplicar el torniquete proximal a la fosa antecubital. Desinfectar una zona amplia de piel alrededor de la fosa antecubital. Colocar campos. Con lidocaína 1% y una jeringa de 10 mililitros con una aguja de calibre 25, se anestesia la fosa antecubital sobre la porción media del antebrazo, próxima al nivel del pliegue del codo, teniendo cuidado de no puncionar la vena basílica superficial. Con una hoja del bisturí de calibre 15, haga una incisión transversal de 2.5 a 4 centímetros en la porción media de la fosa antecubital en el pliegue del codo. La incisión deberá hacerse en ángulo recto con respecto al eje largo del brazo y extenderse hasta el tejido subcutáneo. Con unas pinzas Kelly curvas, con la punta dirigida hacia abajo, se diseca el tejido subcutáneo paralelo al eje largo del brazo para aislar la vena basílica. Se diseca el tejido en ambos lados y después por encima de la vena y se pasan las pinzas por debajo de estas, disecando el tejido en este sitio. Esta maniobra deberá permitir separar la vena de las estructuras circundantes y del tejido conjuntivo. Deben de utilizarse los separadores para que la vena quede expuesta. Utilizando pinzas sin dientes, se pasan 2 ligaduras de seda por debajo de la vena,
una proximal y otra distal al sitio de la incisión. La porción proximal de la vena se liga o anuda ligeramente, en tanto que ejerce tracción en el nudo distal. Se hace una venisección con una hoja de bisturí del 11. Se sostiene el bisturí paralelo al eje largo de la vena con la hoja en posición horizontal y se pasa a través de la porción media de la pared superficial de la vena. Debe tenerse cuidado de no atravesar la vena, insertar unas pinzas mosquito en la venisección y abrir suavemente para dilatar la vena. Con el bisel hacia arriba se inserta suavemente el catéter de la vena y se introduce hasta que el extremo de entrada llega a la incisión. Se quitan las pinzas mosquito. Se permite que la sangre llene el catéter y después se quita el torniquete. Se cierra la piel con puntos simples y Sarnoff utilizando nylon o suturas de polipropileno. Asegurar el catéter a la piel con un punto y colocar cinta en todas las conexiones. Se cubre la incisión con pomada y una esponja de gasa de 10 por 10 centímetros y se rodea el sitio de la incisión con una gasa extendida. Se inserta el tubo intravenoso en el catéter y se inicia la administración de líquidos. Pensamos que es de utilidad mostrar este video realizado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima en un simulador humano, como antesala hacia la práctica quirúrgica en la que se enfrentarán en la vida real, para que cuando se encuentren en su práctica hospitalaria tengan la confianza de realizar la técnica, conozcan las indicaciones y complicaciones de la venodisección. Los tópicos que vamos a tocar para la presentación de esta técnica son los siguientes: definición, función, venas, histología, descripción anatómica, indicaciones, contraindicaciones, complicaciones, material utilizado. Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Sevilla Vizcaíno, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Actualmente curso el 6º semestre y, junto con mi equipo, presentaremos la técnica de la venodisección. Bueno, y técnica. La venodisección es un procedimiento de cirugía menor que consiste en disecar una vena para introducir un catéter, el cual nos sirve para la infusión intravenosa de diferentes líquidos. Esto dependiendo del objetivo terapéutico, que puede ser la administración de medicamentos, la alimentación para